Estamos en Mateo capítulo 11, iremos desde el versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy vamos a estudiar Mateo 11, pero nos vamos a centrar en estos versículos, que es un pasaje demasiado conocido, muchos se lo saben de memoria, lo proclamamos, lo anunciamos, lo memorizamos, pero a veces no lo vivimos. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, ¿y quién nos hará descansar? Yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Empezó el 2026, ya completamos un mes del año 2026. Nosotros como familia tenemos aún, familia Londoño, una costumbre de hace muchos años, es que cuando nos reuníamos para comer o para algo, o los fines de año, siempre cantamos una canción que se volvió como la canción lema de nuestra familia. Es una canción del cantante Marcos Vidal que se llama Nuestra Barca. Les voy a leer un pedacito de lo que dice la canción. Ahora que estamos empezando un nuevo año, dice: aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti, Señor. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. El otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, pero no se hundió jamás, y fue por tu mano, no por nuestra habilidad. Y bueno, tiene otras estrofas, pero quería leerles esta primera, y siempre la cantamos, y la cantamos muchas veces cuando mi mamá estaba viva, y la cantamos, luego mi mamá se fue. La cantamos muchas veces con nuestros hermanos y sus familias, viajaron y se fueron. La cantamos después con mi papá, y precisamente hoy, dentro de 20 días, hace un año, mi papá estaba a punto de morir, porque murió el 20 de febrero del año pasado. También se fue, porque ese es el curso de la vida. Entonces la canción dice: aunque muchos ya no están a nuestro lado, aquí estamos y continuamos. Muchos ya no están, muchos viajaron, se fueron a hacer sus proyectos, otros murieron, pero nosotros aquí estamos y necesitamos seguir. Miremos un poco el contexto de este capítulo 11 de Mateo. Todo lo que está sucediendo aquí, todo esto sucedió después, escuchen bien, después de que Jesús diera instrucciones precisas a sus discípulos, que ustedes lo pueden ver en el capítulo 10. Él a los discípulos los eligió, les dio instrucciones precisas de cómo sería el camino, cómo sería la travesía, cómo sería la misión, y luego los envió y les dijo: vayan, hagan la obra de Dios. Les dijo qué hacer y cómo hacerlo. Vayan a los perdidos, vayan a los necesitados, vayan a los enfermos, y no esperen tenerlo todo. No busquen su propia comodidad. Si ustedes leen el capítulo 10, Jesús les dio todas esas instrucciones. Ahí en el capítulo 10, ustedes están ahí en el 11, en el capítulo 10, versículo 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, hermanos, no nos asustemos cuando decimos que es este mundo tan aterrador y convulsionado. El Señor dijo que nos iba a enviar como ovejas en medio de lobos. Iba a haber lobos por todo lado, personas que aparentan piedad pero no la tienen. Entonces no será fácil. Ustedes estarán en medio de lobos, sean prudentes y sean sencillos. No será fácil. Serán perseguidos, tendrán que enfrentar diversas aflicciones. Mire lo que dice ahí el 10:22. 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces no nos asustemos cuando nos aborrecen, seremos aborrecidos de todos por causa del Señor, pero no teman.
que fue lo que Martín nos compartió y Wilson también en el versículo 30 que está aquí. Aún los cabellos de la cabeza están contados, el Señor tiene cuidado de nosotros. Y en el versículo 38 también dice que tomemos nuestra cruz. Ahí mismo en el capítulo 10, 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Así que hermanos, este camino no es fácil. Todo este camino es difícil y no será posible atravesarlo sino descansando en Él, en el Señor. Vamos a estar mirando algunos apartes del capítulo 11, pero nos vamos a centrar, como les dije, en los versículos 28 al 30. Y en los versículos 28 al 30 de Mateo 11 encontramos 3 instrucciones importantes que nos da la palabra para poder continuar en este mundo sin morir en el intento. Y hermanos, no solo seguir por seguir, bueno, sigamos porque toca. Yo me levanto cada mañana y pues toca levantarse, toca vivir. No es solo seguir por seguir, es vivir para cumplir el propósito de Dios. Ninguno de nosotros estamos aquí por casualidad. Dios no nos mandó a que se levante, desayune, se bañe, vaya a trabajar o esté en la casa haciendo los oficios, luego está cansado, luego se acuesta, luego vuelve y se levante. Dios no nos mandó solamente a eso, a vivir una monotonía y una rutina. Dios nos mandó con un propósito. Y si tú conociste al Señor en tu corazón, eres uno de esos discípulos llamados para cumplir un propósito. Si Dios me llamó a mí para que le conociera, tengo una misión, tengo una tarea. La pregunta es, ¿la estamos cumpliendo? ¿O solamente estamos viviendo por vivir? El Señor nos mandó aquí a comer y acostarse y levantarse y trabajar y todas las veces exactamente lo mismo. No, hay un propósito. Entonces las 3 instrucciones que vemos en estos versículos del 28 al 30 son 3 verbos que ustedes pueden ver ahí. Venid, llevad y aprended. Si quieren, vuélvalo a leer. Versículo 28 de Mateo 11. Venid, luego dice llevad y luego aprended. Y vamos a centrarnos en estas 3 instrucciones. Primera instrucción, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Versículo 28. Venid a mí, ¿venid a quién? No a una religión, no a un sistema, ni siquiera a una iglesia. Venid a mí, a Jesús, no a las soluciones humanas. ¿Y venid quiénes? ¿A quiénes está llamando? ¿Qué dice ahí? A los trabajados y cargados, porque solo Él nos hace descansar. Los trabajados y cargados son los que llevan una pesada carga y luchan con áreas, escuchemos bien, luchan con áreas que no han podido superar, no han podido dejar. El Salmo 38:4, miremos por un momento. Salmo 38:4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como una carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Lo pudieron leer? Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Estamos hablando que muchas veces cargamos con pecado, con un área difícil que no hemos podido dejar, que no hemos podido superar. Pero también algunos han perdido un ser querido, otros deben cuidar de alguien que está discapacitado, deben cuidar de un enfermo o están atravesando por una enfermedad. Otros viven el problema de la soledad, otros han sufrido un divorcio, otros están atrapados en alguna adicción como drogas, alcohol, pornografía. Otros luchan con crisis de ansiedad, depresión, complejos. Todo esto, todas estas cosas se convierten en una carga, como si lleváramos muchos kilos encima y se hace difícil caminar, se hace difícil vivir. Y sin embargo, quiero recordarles algo, hay un predicador por ahí que dice, si te quejas mucho de tus cargas, te invito a ir a un hospital de enfermos con cáncer, te invito a ir a la sala de espera de una unidad de cuidados intensivos. Mira las caras del que está afuera en la sala de espera, desgarrado de dolor o incertidumbre, porque allá adentro está o su mamá, o un papá, o un hijo.
muchos sueños muriendo. No nos gusta soltar las cargas, ¿saben por qué? Porque queremos tener el control, porque decimos, yo lo puedo manejar. ¿A dónde vamos cuando estamos abrumados, confundidos, asustados por una crisis? ¿Estamos recurriendo a la fuente equivocada? En Efesios 6:12 dice que nuestra lucha, los que se saben ese versículo, no es contra quién, no es contra carne y sangre. Hermanos, cada vez que enfrentemos un problema, recordemos, no, mi lucha no es contra mi marido, ni contra mi hijo, ni contra mi hermano. La lucha es contra sangre, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha es contra un enemigo que nos quiere dividir, que nos quiere dañar, que nos quiere achicopalar. Esa es nuestra lucha, no contra personas. El diablo, también dice primera de Pedro 5 del 7 al 9, anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sobre quién echa el ojo el enemigo? Sobre el distraído, sobre el que está como regulimbis en la relación con Dios, porque sabe que eso lo debilita. Los que se están muy ocupados en muchas cosas, pero no les queda tiempo para Dios. Sobre esos es que el enemigo pone sus ojos, porque sabe que son presa fácil cuando yo no busco al Señor. Y el descanso no se encuentra, hermanos, en cambiar las circunstancias, sino en venir a Él. El descanso no es, bueno, es que si me voy a un viaje, es que si cambio de casa, si cambio de trabajo, si cambio de marido. Estoy diciendo que no hay descanso en cambiar las circunstancias, sino en venir a Él tal y como estoy. Escuchen esto, ir a Jesús en medio de la tempestad, la tormenta, la crisis, es como llegar a un lugar cubierto, seguro, con un ambiente cálido. Nosotros con Wilson, cuando llegamos por primera vez allá a nuestra misión a Europa, llegamos a Alemania. Era la primera vez que íbamos y viajábamos, llegamos a Alemania. Y el hermano misionero nos dijo, bueno, vamos a dar una vuelta por Frankfurt, solamente por los alrededores para conocer. Era invierno, o era otoño, bueno, no me acuerdo. Era finales de otoño, ya empezando el invierno. Era la primera vez que estábamos allá y nosotros todos contentos, ay, bueno, vamos a conocer. Yo pensé que era ya el fin de mi vida, del frío tan espantoso que se siente. Y él todo tranquilo, y empezamos a caminar con él, que a mirar. Yo ni siquiera ponía cuidado a nada porque yo me estaba realmente congelando. Todo como que los huesos se le congelan a uno. Fue terrible y yo en la mente decía, no, si el Señor nos llamó a esta misión y Francia es igual, yo no voy a resistir, no puedo, Dios mío, yo estaba muriéndome, el Señor contaba cosas y yo me estaba muriendo, las manos estaban tiesas y de un momento a otro él dijo, ay, vamos a tomar un café, y entramos a un lugar, pero yo sentí que me volvió el alma al cuerpo cuando entramos a ese lugar y había calefacción y estaba seguro y tomamos un café caliente. De esa manera se siente cuando venimos al Señor en medio de una crisis, tormenta, tempestad y entramos a un lugar cálido y seguro. Es como pasar del invierno a la primavera. Voy a contarles una historia, necesito que estén muy atentos. Un hombre va caminando por una estación con una maleta vieja. La maleta está rota en una esquina. Eso quiere decir que estoy muy pesada y diciembre me dejó con unos kilos encima. Un hombre va caminando por una estación con una maleta vieja. La maleta está rota por una esquina y todo el tiempo se le caen las cosas. Ropa, papeles, zapatos. Y a cada paso tiene que agacharse y recoger todo lo que se le cae de la maleta y volver a cargarla. Recoger y cargarla. Alguien le dice, oye, ¿por qué no cambias esa maleta? Él responde, ay, no, es que ya me acostumbré a cargarla así. Muchos viven así. Se acostumbraron a vivir cargando culpas, cargando exigencias, cargando expectativas, cargando fracasos, cargando situaciones del pasado y se acostumbraron a vivir cansados, sabiendo que en Jesús hay descanso. Estamos rotos, hermanos. El mundo está roto y nosotros muchas veces también. Tenemos áreas rotas, esquinas de nuestra maleta rotas, pero creemos que todo está bien. De hecho, si yo me paro aquí y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Usted qué me contesta? Bien, gracias.
Nos acostumbramos a vivir con nuestras esquinas rotas, con nuestras áreas dañadas y decimos, bueno, para seguir con la maleta vieja y rota cuando Jesús está ofreciendo una maleta nueva. Jesús está ofreciendo venir a Él, los trabajados y cargados. Entonces es venir a Él, porque Él es el único que nos hace descansar y dejar nuestras cargas ante Él. Hay un versículo en 1 de Pedro 5 que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, no sobre el que está a nuestro lado, no sobre el hijo, la esposa, y échele cargas ahí cuando no podemos solucionar nada. El único que puede solucionar es el Señor. Segunda instrucción. Está muy duro siento que se están haciendo así como que se están aturdiendo. Segunda instrucción, llevad conmigo. Venid a mí, la primera, con todas nuestras trabajos y cargas. Segunda instrucción, llevad mi yugo sobre vosotros. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En los tiempos bíblicos, los trabajadores solían usar un yugo, es decir, una barra de madera que se colocaba sobre los hombros para llevar cargas pesadas. De ahí que la palabra yugo se empieza a usar para referirse a alguien que está bajo la autoridad de otro, bajo la autoridad de un maestro o de una enseñanza. Por eso, hermanos, cuando nosotros le damos lugar al pecado en nuestras vidas, empezamos a curiosear con el pecado y le damos lugar al pecado, nos volvemos esclavos del pecado. Quedamos bajo ese yugo del pecado y es difícil salirse de ahí. Eso dice Juan 8:34. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. También al entrenar a un animal, al entrenar a un nuevo animal, como los bueyes, para arar, los antiguos agricultores solían uncirlo a un animal más viejo, más fuerte y con mayor experiencia, que soportaba la carga más pesada y guiaba al animal más joven a través del proceso de aprendizaje. Sé que ustedes son muy inteligentes y ya la agarraron. Se cogía al animal joven, inexperto, nuevo, y se uncía. La palabra uncir no es ungir, es atar o sujetar el animal inexperto al grande, al fuerte, al experimentado, que él era el que llevaba la mayor carga, el mayor peso. Eso era lo que hacían, y el otro le tocaba someterse, sujetarse, quedarse ahí sujeto al otro buey para aprender, para empezar este proceso de aprendizaje. Cuando Jesús dice, tomad mi yugo sobre vosotros, nos invita a estar bajo ese yugo, bajo esa barra, bajo ese trozo de madera de Jesús. Yo no puedo seguir llevando un yugo yo sola, no voy a poder, no voy a lograrlo. Todos los días se van a volver difíciles y monótonos y aburridos y tristes y decepcionantes. Pero cuando yo me meto bajo el yugo de Jesús, tomad mi yugo, el Señor nos está ofreciendo, métase acá. Oiga, animal inexperto. No, mentira, el Señor no nos dice así. Pero lo que hacían con el animal inexperto era ponerlo al fuerte, al experimentado. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia, que si yo me meto bajo el yugo de Jesús y camino a su lado, aprendiendo de Él, llevando mis cargas, pero ahí bajo esa vara con Él, Él va a llevar la carga más pesada, Él va a darme la fortaleza, aprendiendo de Él, caminando con Él. Por eso el pueblo judío también se quejaban porque estaban cansados y esperaban con ansias la liberación del yugo de los romanos. Pero vino Jesús a ofrecerles un descanso, ¿y qué hicieron? Lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y quieren meterse al yugo con Jesús, Él va a dar descanso. En la época de Jesús, todas esas personas a quienes Él se dirigía se sentían cansadas y culpables de no poder cumplir las reglas y demandas de los líderes religiosos. Ustedes saben que los líderes religiosos, como los fariseos, les imponían unas cargas que eran imposibles de cumplir. Iremos por un momento ahí mismo en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo
quieren moverlas. ¿Se les hace conocido a los líderes de esta época? Sí, en todas las religiones y en el cristianismo más. Pastores y líderes diciéndole a la gente que tiene que ser santa, ellos tienen cosas ocultas y escondidas, exigiéndole a la gente que traiga no sé cuánta plata y ellos se están llenando con eso. Es triste, pero así es. Entonces, atando cargas pesadas sobre el pueblo que ellos ni con un dedo pueden moverlas, y eso era lo que el Señor le decía a los fariseos. Ahí también en Marcos, pasen unas hojitas y miren Marcos, capítulo 7. Bueno, desde el 6, Marcos 7:6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estamos cansados. El pueblo cristiano está cansado de mandamientos de hombres. Hermano, ve, si entra aquí tiene que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. El otro día nos encontramos con un señor que fue a arreglarnos una cosa en la casa, y Wilson preguntándole qué conocimiento tenía de Dios, como para predicarle. Él dijo: ay, no. Y una vez empecé a ir a una iglesia cristiana y si no entraba con corbata no me dejaban entrar. Ni siquiera era ni líder ni pastor, no dejaban entrar que porque no llevaba corbata, y eso lo… Entonces yo digo, estamos cansados de que nos vengan a imponer normas humanas cuando eso no fue lo que el Señor predicó. Yugo no es algo que tienes que hacer, sino algo que puedes hacer con el Señor, algo que puedes hacer con Él. Versículo 30 de Mateo 11. Porque mi yugo es fácil y ligera. ¿Qué significa que su yugo es fácil? La palabra fácil aquí, en este pasaje, viene del griego Christos, que significa bien ajustado. En Palestina los yugos de los bueyes se hacían de madera y se ajustaban cuidadosamente para no lastimar el cuello del animal, del aprendiz. Era un yugo que se hacía a la medida del buey. El yugo de Cristo sobre nosotros encaja perfectamente porque Él mismo camina con nosotros y nos da la fuerza para obedecer. Sus mandamientos no son gravosos, dice primera de Juan 5:3. Sus mandamientos no son una difícil carga de llevar, porque es Él el que nos da la gracia para poderlos cumplir. Amén. Él nos da las gracias, así que sus mandamientos no son gravosos. Su yugo es fácil porque fluye de la gracia divina. ¿Pero qué se necesita? Compromiso, permanencia, constancia, perseverancia. Si yo me muevo de ahí, de ese yugo, y me quiero salir, ay, ya me cansé de ese yugo ahí, voy a estar expuesta a cualquier otra cosa. Pero si yo permanezco ahí, atada, sujeta al yugo de Jesús, Él es el que va a llevar la carga más pesada, no yo. Entonces se necesita de nuestra parte compromiso, perseverancia, estar ahí, arando juntos con el Señor, atravesando juntos este mundo. Jesús nos ofrece libertad, pero con compromiso. Él dice: ¿quieres comprometerte? Listo, yo te ofrezco libertad, te ofrezco bendición, pero tienes que estar a mi lado aquí, bajo el yugo de Jesús, sumisión voluntaria al señorío de Cristo. Eso es el yugo con Jesús. Porque hay otro yugo que es un yugo áspero, y es estar bajo la corriente de este mundo. Ese yugo sí daña. El yugo que a veces tenemos de seguir la corriente de este mundo, sometido a las cosas temporales, ambicionar las cosas terrenales, querer aferrarnos a lo inestable. Es que yo quiero un mejor trabajo donde sea el jefe, yo quiero liderar, yo quiero enriquecerme. Y ustedes se dan cuenta que con el tiempo se convirtió en un yugo difícil de salir de ahí. Anhelo de las cosas temporales, ambición de las cosas terrenales, querer aferrarnos a lo que se va a derrumbar, porque el Señor dijo: el mundo pasa y todos sus deseos. Solo el que está ahí bajo el yugo de Jesús permanece para siempre, el que hace la voluntad de Dios. Y último principio, última instrucción, tercer verbo, ¿cuál es? Aprended de mí, versículo 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús quería que aprendieran a entender lo que realmente Dios esperaba de ellos. ¿Qué pide Jehová de ti?
Uy, ¿cómo saben la palabra? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pedía el Señor de ellos? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Mateo 7:24, no lo busquen. ¿Quién se acuerda? La casa que fue fundada sobre la arena y la casa que fue sobre la roca. Mateo 7:24 al 27 dice, porque a esto es lo que pide Dios de ustedes, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que quiere? Que establezcamos fundamentos firmes y estables, que cuidemos la casa, construir sobre fundamentos estables. Eso dice Mateo 7, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y puso fundamentos firmes y empezó a construir y su casa nunca se cayó, aunque vinieron ríos, vientos, tempestades, terremotos, problemas, circunstancias adversas, la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ser libres de las falsas ideas y tradiciones religiosas y más bien construir con unos fundamentos basados en la palabra de Dios. La expresión aprended de mí también puede traducirse como, oiga, lleguen a ser mis discípulos, trabajen en ser mis discípulos, imiten mi ejemplo. Y vamos a mirar Juan 13. Juan 13:15. ¿Lo tienen? Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado para que ustedes hagan como yo he hecho. Jesús quería enseñarles que los problemas no iban a desaparecer. Quería enseñarles que con Él había esperanza y consuelo y se podrían enfrentar. Ustedes saben también y se lo saben de memoria lo que dice Mateo 6:33 al 34. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente, miremoslo un segundo. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En otras palabras, si no me quiero afanar por el día de mañana y bástale a cada día su propio problema, pues cumplamos el 33. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor las va a suplir. Eso es lo que dice Mateo 6:33 y 34. Busquen primero el reino de Dios, las demás cosas van a ir llegando, se van a ir solucionando. Mateo 11:28 al 30, entonces hermanos, no nos pide que sigamos caminando más fuerte y con mucha resistencia y que yo les diga, oye hermanos, sean resistentes, pongan así el pecho de, ¿cómo es que dice la Biblia? De como una, me olvidó que dicen, como un pedernal, su rostro como un pedernal y que se le forme callo y enfréntese. Eso no es lo que la Biblia nos dice. No es que sigamos caminando más fuerte y con más resistencia, sino que vengamos a Él y soltemos las cargas aprendiendo de su ejemplo. Dice primera de Pedro 2:21, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él padeció por nosotros. Por eso fuimos llamados, porque con Él sí es posible, ahí bajo el yugo de Él es posible. ¿Qué nos dice específicamente el pasaje de aprender de Él? ¿Qué dice? Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? ¿Por qué se mencionan esas dos virtudes, esos dos frutos del Espíritu? Porque solo desarrollando estas características hallaremos descanso para nuestra alma. Son virtudes que no es que usted las desarrolle solos. Ay, me voy a volver humilde, voy a esforzarme por ser humilde. Es un fruto del Espíritu. Si ustedes miran Gálatas 5:22, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sabe cuál es la humildad ahí? Benignidad. Benignidad viene hablando de humildad. La humildad se traduce como la benignidad, que es una disposición para ceder, aceptar, entender. Y la mansedumbre, ¿qué es la mansedumbre? Porque por ahí hay el dicho de que soy manso pero no menso. La mansedumbre no es debilidad.
No es permitir que otros nos quieran pasar por encima, nos quieran manipular y controlar. Eso no es la mansedumbre, sino permitir, escuchemos bien, la mansedumbre es permitir que la vida de Dios en mí refleje una actitud controlada ante las situaciones. Que la vida de Dios en mí refleje una actitud controlada ante las situaciones adversas. Muchas veces negarme a privilegios propios o defensa propia para conservar una relación apropiada. La humildad reconoce sus limitaciones. Cuando el Señor dijo que bienaventurados los pobres en espíritu, estaba diciendo bienaventurado el que reconoce que necesita, que no se las sabe todas, que necesita. Esa es la humildad, esa es la mansedumbre, reconocer mis limitaciones. Y Jesús resaltó estas dos virtudes o estos dos dones del Espíritu, estos dos frutos del Espíritu que debemos desarrollar cada día, porque Él sabía que eran muy necesarios para poder enfrentar los desafíos diarios de este mundo. Preguntémonos en este momento, ¿cuánta humildad y mansedumbre hay en nosotros? Porque primera de Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, da capacidad a los que dependen de Él. Efesios 4:2. Efesios capítulo 4, versículo 2. Vamos a encontrar las dos virtudes que nos dijo el Señor aquí que estamos estudiando, las vamos a encontrar en Efesios 4:2. ¿Lo tienen? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces ahí están nuevamente las dos virtudes que el Señor resaltó. Aprendan de mí que soy manso y humilde, aquí están. Oigan, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Me perdí. ¿Cuánto nos falta para desarrollar estas dos virtudes en nuestra vida? Miremos Colosenses, ya estamos terminando. Colosenses capítulo 3, versículo 12. ¿Cómo nos debemos vestir? Antes de que lo lean, ¿cómo nos debemos vestir? ¿De qué color? ¿Qué dice aquí? Vestíos como escogidos de Dios, Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Qué dice? De entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre. Volvieron y aparecieron otra vez. Humildad, mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Vuelven y aparecen otra vez humildad y mansedumbre. Porque Jesús enseñó a través de todo el Evangelio, Jesús enseñó que el que quiera ser mayor, tiene que hacerse el menor, tiene que ser pequeño. El que quiere ser grande debe ser pequeño, el que quiera ser mayor tiene que ser el menor, el que quiera liderar tiene que servir primero. Eso es un verdadero liderazgo, el que está dispuesto a servir. Y mientras más alto quieras construir tus sueños y proyectos, más profundos deben ser tus fundamentos. ¿Sí o no? Los que saben de arquitectura, bueno. Si yo quiero que el edificio sea muy, muy alto y estable, necesito unos fundamentos muy profundos. Necesitamos profundizar en el conocimiento y la palabra del Señor. Jesús se preparó 30 años para ejercer un ministerio de 3 y medio, creo. En medio de las ruinas, escuchen bien hermanos porque esta ya es parte de la conclusión, en medio de las ruinas de nuestro hombre exterior que se va desgastando cada día, se renueva un hombre interior que aprende, soporta, aporta, enriquece, porque poco a poco se rinde, aprende a depender solo de Dios, cede, descansa en Él, en su soberanía. Y realmente lo difícil del presente pierde su aspereza porque su mirada está en la meta. Por tanto, lo pesado empieza a sentirse como más liviano porque estoy aquí metida con el Señor, caminando con Él. Hallaréis descanso para vuestra alma. Sean mansos y humildes de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. En Hebreos 4, para los que lo quieran leer en la casa,
Es un pasaje que también habla del descanso. Es una epístola que se escribió a los cristianos angustiados, que se sentían tentados a volver al antiguo sistema judío. El descanso de Dios está asociado a la confianza en Cristo. Y si ustedes miran ahí, en Mateo capítulo 11, nuestro pasaje de hoy, si ustedes miran ahí en Mateo 11, nos habla mucho de Juan el Bautista. No vamos a leer obviamente otra vez todo el capítulo, pero quería, ya que estamos estudiando este capítulo 11, Juan el Bautista era un ejemplo de lo difícil que es esta carrera. Fue criticado, amenazado, perseguido, encarcelado y asesinado. Juan el Bautista tenía una vida cómoda, una vida sin nada de comodidad. Tan difícil era su entorno que hasta dudó si Jesús era el verdadero Mesías, porque estando en la cárcel le mandó preguntar a los discípulos, vayan y averigüen si es él, porque estamos en una generación tan perversa que no sé si él será el Mesías. Estaba viviendo lo que nosotros estamos viviendo hoy. Y Jesús le dijo, vayan y díganle a Juan el Bautista que las señales son estas. Que las señales son estas: los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, a los pobres es anunciado el evangelio. Ese es el propósito, ir a los quebrantados, hablar de las buenas nuevas de salvación, a los que han perdido la esperanza. Y también dice ahí el versículo 6 de Mateo capítulo 11, que estamos estudiando hoy. Miren el versículo 6, ¿qué dice? Al final, no, el versículo 6 del capítulo 11, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué significa eso? Bienaventurado el que no dude, el que no encuentre excusas o tropiezos en las circunstancias adversas para no confiar y descansar en él. Ay, no, es que usted no sabe lo que yo vivo, es que estas circunstancias son extremadamente difíciles. ¿A usted cómo no le ha tocado vivir eso? Bienaventurado el que no halle tropiezo y no ponga excusas para decir que no se puede confiar en el Señor. Conclusión de las conclusiones. Nos encontramos frente a una generación como la de aquella época. Miremos del capítulo 11, versículos 16 al 19. ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, oh, y aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué significa eso? ¿Qué era lo que el Señor les estaba diciendo? Les estaba diciendo, miren, queridos discípulos, esta generación es como los muchachos que se paran en las plazas, tocan flauta, cantan y la gente indiferente. Les ponen con esos instrumentos musicales para que bailen y no bailan, pero si vienen también y hacen endechas, que eran como los cantos de lamento cuando se moría alguien, tampoco les importa. Era lo que el Señor estaba queriendo decir. Vino Juan el Bautista que ayunaba, oraba, estaba apartado de la comodidad y decían, ese hombre está loco, ese hombre no piensa que vive en un mundo, está loco, ayunando, por allá orando, está loco, tiene un demonio, está loco. Pero vino Jesús con otro tipo de actuar y se abrazaba con los pecadores y los publicanos y le decían comelón, bebedor de vino, se la pasa con los pecadores allá, entonces nada les servía. Estamos viviendo lo mismo en esta generación, personas completamente indiferentes. Pueden venir los de la iglesia reformada que ayunan todo el tiempo, están locos, no disfrutan la vida. Pero vienen personas que les dicen, vamos, hagamos un retiro, salgamos, conozcamos a Jesús, venga, hagamos esto, escuchemos música cristiana. Están locos, están perdidos. O sea, nada sirve, no responden, no reconocemos el actuar de Dios en medio de esta generación llamando al arrepentimiento. Por eso de los versículos 20 al 24, Jesús pronuncia un juicio contra esas naciones que no se quisieron arrepentir, porque no hay manera de predicarles, porque de ninguna manera les sirve. Eso es lo que dice el versículo 2, el reino de los cielos
Miren el versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, versículo 12, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre persecución, negación, indiferencia. Pero hermanos, si queremos perseverar necesitamos coraje, valentía, perseverancia, determinación, fe. No acomodarnos a este sistema aceptando y normalizando todo lo que va en contra de los principios bíblicos, porque eso es lo que nos quieren hacer pensar. Es que los tiempos han cambiado, estamos en otra generación, con más libertad, ya no tenemos la culpa, ya esto es lo que está sucediendo y toca normalizarlo, entonces todo el mundo se separe, entonces todo, como decía la reina, hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque es que así es esta generación. ¿Por qué tenemos que cambiar los principios bíblicos y eso no es lo que dice la palabra? No os conforméis a este siglo, dice Romanos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que hermanos, vivimos en medio de una generación como la de aquella época, maligna y perversa. Nada les gusta, nada les sirve, nada les llena, nada les satisface. Pero no queremos tampoco ir al que todo lo llena, al único que puede dar vida eterna y salvación. Me faltan 2 versículos y oramos. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. ¿Estamos? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Ser luminares en este mundo de una generación maligna y perversa. Y en 2 de Timoteo 3, Segunda de Timoteo 3. Escuchemos, Iglesia Torrefuerte, también debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. ¿Les parece como conocida la generación en la que estamos? Eso es lo que estamos viviendo, por eso necesitamos rapidito meternos bajo el yugo del Señor y quedarnos ahí quietos, caminando con Él y atravesando con Él. Descanso no es huir del cansancio, es ponerlo en las manos del Señor al caminar con Él. Les voy a dar la última ilustración. Es como cuando entramos a un salón grande y vemos una silla ya cómoda, hermosa, terciopelo, pero nadie se sienta en ella, prefieren seguir de pie, prefieren apoyarse en la pared, poner un pie así en la pared, y vemos esa silla grande y hermosa y estamos cansados, pero no nos queremos sentar en ella. ¿Por qué? ¿Por qué nos da miedo usar la silla hermosa? Hay otra cosa que quiero decir, con el permiso de Andrea y Nicolás. Ellos estuvieron en una boda últimamente y nos contaba Nicolás que en la boda, al entrar a la recepción, había una gran mesa llena de muchísimos manjares y cosas deliciosas que pusieron ahí. Estaba todo tan especialmente colocado, delicioso, atractivo, y todo el mundo con hambre, pero entraban y la miraban y seguían derecho. Pensaban que era algo como decorativo, o ellos dijeron, eso debe ser como para alguien especial, para los novios, para alguien importante. Y todos los invitados con hambre entraban y veían la mesa y seguían derecho. Eso es lo que el Señor nos ofrece a nosotros, pero no lo queremos mirar.
Ya después les dijeron, pueden comer, eso es para los invitados, todo el mundo se mandó a comer. Bueno, no se mandaron así, pero cosas tan ricas y no y las dejaban ahí mirando. Entonces es igual, el Señor nos ofrece un descanso, nos ofrece meternos con Él, nos ofrece sentarnos en esa silla hermosa y cómoda. Muchas veces decimos, no, esa silla está como muy bonita, de pronto esa es para el invitado especial, yo no merezco sentarme en esa silla porque es que no, yo no soy de ahí, eso debe ser para el rey, para el presidente. Y la silla la tiene el Señor para que descansemos. Jesús quiere invitarnos a sentarnos. A ti y a mí sí, sí, a nosotros. Porque para Él somos especiales. O también somos como el estudiante que no entiende bien algún concepto en el colegio, en la universidad, se encuentra un poco confundido y el profesor le dice, hey, Wilson, ven, que no entiendes bien. Le dice al alumno, ven, te quiero explicar, te quiero ayudar. Y el estudiante contesta, no, déjeme intentarlo yo solo, yo creo que yo puedo. Eso somos nosotros, hermanos. El Señor nos está ofreciendo, pero nosotros decimos, no, yo tengo que poder, tengo que hacerlo solo, tengo que salir adelante. El descanso comienza cuando dejamos de intentar solucionarlo todo nosotros solos. Así que esta es una invitación para gente honesta, no para quienes quieren tener todo bajo control, sino para quienes quieren estar, los que están agotados y quieren meterse bajo el yugo del Señor. Amén. ¿Cuáles son los 3 puntos? Venid a Él, trabajados y cargados, llevad el yugo, meternos debajo del yugo del Señor, porque Él lleva la carga más pesada, y aprended de Él la mansedumbre y humildad, porque así hallaremos descanso para nuestra alma. Vamos a orar y luego vamos a cantar una canción y vamos a pedir al Señor que ministre nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias por tu soberanía, gracias por tu presencia, gracias porque tu palabra es vida. Tu palabra es para edificar, exhortar y consolar nuestros corazones. Tu palabra es como clavos hincados que se meten allá en el corazón y no nos dejan seguir igual. No puede volver vacía porque tu palabra no vuelve vacía, sino que lleva fruto abundante. Que salgamos de este lugar confrontados, pensativos, meditabundos, reflexivos sobre lo que tú nos estás diciendo, porque esta no es una palabra de hombres, es tu palabra, Señor, y tú quieres que podamos estar mejor, que podamos descansar en ti, que podamos mirar hacia la meta, Señor, confiados en tus muchas misericordias y bondades. Gracias, Señor. Gracias por esa silla hermosa que tú nos pones para que nos sentemos, porque somos tus hijos y tú quieres que descansemos en ti, Señor. Gracias por el privilegio y el honor de ser tus hijos. Gracias por el privilegio y el honor de estar en este lugar congregados, Señor, como una familia. Danos, Señor, esa capacidad, esa gracia para enfrentar este mundo, para enfrentar las diferentes aflicciones. Danos esa sabiduría, danos esa capacidad de desarrollar la humildad y la mansedumbre, porque somos soberbios, Señor, porque somos orgullosos, porque pensamos que podemos solos y nos creemos autosuficientes. Yo te suplico que nos lleves, Señor, a ese nivel de poder descansar en ti, sea cual sea la situación que estemos viviendo o la que se vaya a venir encima, Señor, que podamos continuar como cantamos. Nuestra barca, Señor, no se va a hundir porque eres tú, Señor. Es por tu gracia, no por nuestra habilidad, porque eres tú quien la sostiene. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos, aquí continuamos, Señor, pocos o muchos. Aquí seguimos de tu mano, Señor. Sumérgenos en ese río de tu espíritu para poder continuar, porque estamos cansados, Señor. En el nombre de Jesús oramos, esta palabra sea vida, Señor, para nosotros. Amén.